El día de hoy en la Balanza está con nosotros el maestro Roberto Salvador Yáñez Olivares, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, maestro, por aceptar esta invitación, por su tiempo. Es un gusto, les agradezco el espacio, pero sobre todo reconozco la labor cívica que están haciendo al difundir este proceso electoral. Muchas gracias. Respecto a la plataforma de Conóceles, en donde aparece un poco de la trayectoria de cada uno de los candidatos, en su caso, son muchas las disciplinas en las que tiene estudio. Es derecho público, constitucional, de amparo, procesal civil, mercantil, financiero, además en la disciplina de filosofía también, filosofía en derecho. Son muchas las áreas que a lo largo de su trayectoria ha estudiado, pero antes de llegar al punto en el que se encuentra el día de hoy, nos gustaría saber qué fue lo que le hizo que tomara la decisión de estudiar derecho. Si fue algo que siempre quiso o antes de elegirlo estuvo en la disyuntiva de si había otra carrera o no para usted. Nunca estuve en la disyuntiva. Yo entré a estudiar Derecho por ahí del año 98, 98, 97. Veníamos de tiempos muy violentos, 94, 95, 96, y eso solo confirmó mi anhelo de querer ser abogado. Ya sabes, en esa época pues tienes pensamientos heroicos, eres muy idealista, y eso me confirmó. No me impulsó porque siempre lo tuve, siempre lo viví, pero esa violencia que se vivía en esa época, esa injusticia, me terminó de impulsar. Recuerdo que pues, ustedes recuerdan a Luis Donaldo Colosio Murrieta, su famoso discurso de que México tiene hambre y sed de justicia. Bueno, al día de hoy prevalece, desde 30 años antes de ese discurso y hoy 30 años después prevalece. Eso es lo que me impulsó a estudiar y eso es lo que hoy me motiva a esta candidatura a la Suprema Corte de Justicia. ¿Recuerda algún caso que haya cambiado su visión de justicia? No sé si en el ámbito de la indignación o probablemente que lo haya conmovido de sobremanera. Sí, sí, claro, tengo positivos y negativos. Positivos, he visto que la justicia puede ser una herramienta para la felicidad, para el desarrollo pleno de las personas. Por ejemplo, en casos de adopciones, me he prestado ese servicio, desde luego pro bono, y es de lo más bonito que puede, es un acto de amor de los más bonitos que puede hacer un ser humano. Entregar a un hijo a sus padres adoptivos después de un procedimiento judicial muy minucioso es muy relevante. He tenido luego, en la mayoría de los asuntos relevantes, ya sea económica, social o de cualquier otra índole, la corrupción. La corrupción en este país la enfrentas todos los días y eso ha ido moldeando mi idea de justicia, que vuelvo a lo mismo, hoy me motiva a esta candidatura a ministro. ¿Cuál considera que es el mayor reto de su carrera hasta ahora? Definitivamente, porque es llevar a la ciudadanía al alto tribunal. Es por primera vez que alguien no llegue por la designación arbitraria o unilateral del presidente de la República. Es la ciudadanía quienes han sido principalmente abandonados por la justicia y este es el principal desafío, es salir de la zona de confort porque implicará, pues, para empezar, ser servidor público que sirva a la gente, esa vocación, es tener un horario, es volver a estudiar porque nadie llega, no es un premio, quiero aclarar eso, Cintia, no es un premio, la gente, tú has visto muchos candidatos andan peleándose el hueso porque es un cargo de poder, de mucho reflector, pero no es el destino, es el inicio de una carrera precisamente en búsqueda de la justicia. Aprovechando que mencionó esto de el poder que conlleva ser un ministro, ¿cuál tiene que ser la postura de un ministro frente a el panorama que tenemos donde siempre hay una lucha de poderes? Creo que en el sexenio anterior, la Suprema Corte de Justicia, en un principio, tuvo una intervención importante en frenar algunos actos del gobierno de la República que se consideraban inconstitucionales, pero
Me parece que después de eso se conceptualizó en una oposición del gobierno de la República y ahí perdió el rumbo y ello derivó en esta reforma que hoy nos tiene eligiendo a todo el Poder Judicial Federal. Mi visión es que los tres poderes sirven al Estado mexicano. Debe de haber una conjunción de intereses y el Poder Judicial debe de colaborar a que las políticas de Estado se materialicen dentro de un marco jurídico. No es un opositor natural. Solo por excepción, cuando las políticas de Estado rompen con el marco normativo, debe de oponerse y frenarlo. ¿Considera que la justicia en México es accesible para todos? No, definitivamente no. La justicia se volvió un artículo de lujo al que solo acceden quienes pueden pagar una buena representación legal. La justicia es la gran deuda que hay en este país. No hay justicia, por eso no hay justicia, pero me refiero en todas las áreas. No hay justicia laboral, no hay justicia para el jornalero, no hay justicia para la mujer violentada, para las niñas, niños, no hay justicia para las personas de diversos géneros o identidades, no hay justicia para el empresariado que se enfrenta a actos de corrupción constantemente, pese a ser el motor económico de este país. Y así, en cada aspecto que observes este país, verás que es la gran deuda, la injusticia. Si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad, maestro? La velocidad, el tiempo que toma la tramitación de los juicios, número uno. Número dos, emitir sentencias que resuelvan de fondo la cuestión que se presenta en cada caso. Es decir, que resuelva la controversia entre las personas A y B, pero que tienda lineamientos para casos futuros, lo que implica que no en cada caso que se vuelva a presentar la misma situación se tenga que reiniciar, porque eso genera incertidumbre jurídica y una justicia acotada nada más a las partes. Tenemos muchos temas pendientes por resolver que durante años se han litigado en la Suprema Corte y no se terminan de resolver. Por ejemplo, la interrupción anticipada del embarazo, por ejemplo, los desaparecidos, por ejemplo, en materia mercantil, el tema de los intereses usurarios, y así sucesivamente. En cada ocasión hay un nuevo criterio, hay un nuevo debate y no hay un lineamiento que ya dé certeza a los ciudadanos que se enfrentan a esa situación de lo que va a suceder en su juicio. Como número tres, en mis sentencias se contendrá un procedimiento de ejecución claro, porque sucede que una vez que ganas el procedimiento o que este se termine, empieza un nuevo procedimiento para ejecutar esa sentencia y se vuelve el cuento de nunca acabar. Mis sentencias tendrán un lineamiento muy claro que dirá, debe de cumplirse esta sentencia en términos 1, 2, 3, 4, 5 y en este periodo de tiempo, para que realmente haya un acceso a la justicia. Una sentencia no te sirve de nada si no es ejecutada. ¿Qué cree que es más urgente, que se mejore la capacitación de jueces de los equipos de trabajo o que se fortalezca el acceso a la justicia en estos sectores vulnerables? Me parece que es prioritario que el juzgador se abra, se sensibilice para acotar ambos temas que dices. Capacitación del Poder Judicial, tenemos muchos de los juzgadores y de sus secretarios tienen grandes estudios, están preparados. La ciencia jurídica en nuestro país ha evolucionado de manera importante. Lo que no tenemos es la sensibilidad, se distanciaron de la ciudadanía y eso ha hecho que la ciudadanía no recurra a ellos. Es un círculo vicioso, si te das cuenta. Y en términos de reconocimiento, ¿qué parte de su experiencia cree que sea la fortaleza que podría tener el tribunal siendo usted ministro? Tengo 26 años litigando. Los litigantes somos los que peleamos en tribunales. Todos los días he recorrido así gran parte del país en todas las instancias, desde el Ministerio Público hasta la misma Suprema Corte de Justicia. Hay gente que durante toda su vida se involucra en un juicio o en dos o en tres y solo son juzgados una, dos o tres veces. Yo he sido juzgado durante 26 años en cientos de casos. No Roberto Illanes en lo personal, pero sí mis representados. Y en un momento Roberto Illanes lo siente tal cual. Entonces conozco
todos los recovecos, orillas, esquinas, arriba, abajo y los lados del sistema judicial. Y desde esa visión del litigante, con la agresividad que tenemos los litigantes, la traduciría ahora en la función pública y así enfrentaría los juicios a mi cargo. Si tuviese que elegir tres valores que lo representan y que son su base para tomar decisiones, ¿cuáles serían esos valores? ¿O cuáles son esos valores? Son la honestidad, la capacidad y la sensibilidad. A veces el ser humano, cuando va creciendo en el desarrollo de una ciencia como es la del derecho, se va especializando, pero pierde eso que te decía, la sensibilidad. En mi caso, me considero, a partir de muchas experiencias personales y de mis clientes, que no he perdido y al contrario he establecido esa conexión entre el conocimiento científico y la sensibilidad. Si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con qué personaje cenaría y en esa cena qué le preguntaría? En este momento de mi vida, cenaría con Ignacio Luis Vallarta y con Mariano Otero, si me permiten invitar a dos, porque ellos son los que delinearon el juicio de amparo, que es la materia por excelencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me gustaría que orientaran este anhelo que tengo. Precisamente, qué bueno que lo menciona porque es una de las preguntas que usuarios nos han realizado a través de la balanza, de cuáles son aquellos aspectos que un profesional tiene que analizar para que se pueda estudiar adecuadamente un amparo. Primero que nada, bueno, los aspectos técnicos son que haya procedencia del juicio de amparo, porque el juicio de amparo, al ser la herramienta jurídica más potente que hay en nuestro sistema, debe de cumplir ciertos requisitos importantes, sin los cuales no procede el amparo. Entonces, que haya procedencia y luego que haya razón. Para el juicio de amparo, recuerda que es contra las autoridades, contra actos de autoridades, no se da entre particulares. Los particulares son llamados a ese juicio, pero en realidad es una denuncia contra un acto de autoridad. Entonces, desde el punto de vista técnico es revisar que haya procedencia y desde el punto de vista más humano es tener esa conexión entre la necesidad de la persona con sus derechos humanos y garantías constitucionales. Debemos observar si la autoridad respetó esos derechos constitucionales o los transgredió. Y si los transgredió, entonces es procedente el juicio de amparo para anular el acto de la autoridad arbitraria. Una de las preguntas obligadas que le realizamos a nuestros candidatos como ya como el cierre de esta entrevista, una de ellas es ¿qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Un inocente en la cárcel o un culpable en libertad. No se puede seleccionar. Ambas cosas son la tragedia, la tragedia humana y jurídica que nos tiene en esta situación en este país, en este específico momento. No lo puedo discernir. Ambas cosas son muy complejas. El día de ayer en Jalisco, y perdóname la localía que se entre este comentario, el día de antier fueron asesinados una madre y un hijo buscador por personas que las autoridades han anunciado que ya tenían 10 carpetas de investigación. Yo me pregunto y afirmo más bien, el sistema judicial falló en el sentido de que esas personas estuvieran fuera de la cárcel. Doctor Yáñez, ¿qué significa para usted hacer justicia más allá de lo que dicta la ley? Bueno, no se puede hacer justicia más allá de lo que dicta la ley, porque ese es el parámetro de donde tenemos que partir. El juez, el ministro, por más relevancia jurídica, social y política que pueda llegar a tener, debe de ceñirse a la ley. Si transgrede la ley, si la pasa un centímetro, entonces se vuelve en el principal violentador del Estado de Derecho. Pero quizá comprendiendo un poco tu respuesta, más allá del estricto derecho, qué es lo más importante o qué es lo que me anima a mí, Cintia, podrá sonar muy ingenuo, inocente o heroico, como lo quieras ver, pero de veras ya necesitamos los ciudadanos llegar a la Suprema Corte y a otros puestos políticos de interés para salvar a este país. Todos los que van a ver esta entrevista estamos conscientes de lo que está sucediendo en este país. Me anima ese ánimo
nacionalista que se ha perdido, que solo lo sacamos cuando hay partidos de la selección mexicana, a mejorar a este país. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos mucho éxito. El agradecido soy yo, Cintia. Muchas gracias a ti y a tu auditorio.